Muchas gracias, Ramunas, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la organización de este magnífico evento y a los asistentes por darme esta oportunidad. Espero poder contribuir con nuestra modesta experiencia en esta área a los objetivos de este evento. Y bueno, como dice Ramunas, vengo en compañía de mi compañero Gonzalo, que está por aquí, y representamos allí. ¿Vale? Representamos un grupo modesto de investigación de una universidad pública española en Valencia que en los últimos años en particular hemos estado interesados en la utilización de tecnologías del lenguaje humano aplicadas al mundo educativo. Vale, esto lo hemos materializado básicamente en 3 proyectos financiados por la Unión Europea. Son el proyecto Translectures, EMMA y actualmente el proyecto SFIGON. Y básicamente nuestro objetivo en estos proyectos ha sido dotar de subtitulado multilingüe los recursos educativos abiertos de nuestra universidad y otras universidades europeas, con 2 objetivos principales: facilitar la accesibilidad a estos recursos educativos abiertos para las personas con discapacidades auditivas, principalmente, y también para superar la barrera lingüística y poder facilitar el intercambio de recursos educativos en Europa, y, bueno, cruzando diferentes lenguas. Entonces, estos han sido principalmente, estos 3 proyectos europeos han sido principalmente nuestra línea principal de trabajo. Han sido bastante efectivos y, de hecho, uno de nuestros objetivos principales ha sido intentar aplicar esto al mundo real y transferir la tecnología al mundo real. Y siguiendo este objetivo, esta tecnología ha sido transferida, ya se está utilizando en nuestra propia universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, el GSI, que es el Joseph Stefan Institute de Ljubljana, Eslovenia, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Lisboa, la Universidad de Potsdam. Bueno, estas son empresas que también han estado interesadas en esta tecnología. Y bueno, dentro de nuestra universidad tenemos 2 servicios básicamente, que son Polytrans y Polysubs, que ahora os presentaré. ¿Vale? La idea es la siguiente: nosotros producimos vídeos educativos como los que tenéis aquí. No voy a entrar por tiempo limitado de que dispongo. Tenemos vídeos educativos de unos 10 minutos donde explicamos a nuestros alumnos diferentes temas. Nuestra universidad es técnica, ingenieril, y bueno, estos vídeos versan sobre diferentes temas técnicos. Los profesores grabamos estos vídeos y los dejamos en un repositorio. Los grabamos típicamente en castellano, pero queremos ponerlos a disposición de nuestros alumnos en diferentes lenguas. En Valencia tenemos 2 lenguas oficiales, el castellano y el valenciano, pero también los producimos en otras lenguas, principalmente inglés, francés, alemán. Y claro, es muy costoso generar estos recursos educativos en múltiples lenguas. Entonces, nuestro objetivo principal ha sido, a partir del recurso original, proporcionar subtítulos automáticos en diferentes lenguas. Porque, claro, en nuestro caso no era realista hacer esto manualmente. ¿Vale? Bueno, pues este era un vídeo. Esto es un vídeo mío, por ejemplo, sobre razonamiento probabilístico, que tuve que grabarlo pues en castellano, en inglés, también en valenciano. Y nada, voy a... Vale, perdón. Aquí. Vale, este diagrama no voy a entrar en detalle, pero refleja los 3 casos básicos de uso que tenemos. En el panel de la izquierda tenemos el caso típico en el que un profesor graba un recurso educativo
Y este recurso educativo, a través del servicio Polytrans, genera, y mediante sistemas automáticos, subtítulos multilingües. Y vale, esta sería la generación del recurso con subtitulado multilingüe automático. En el diagrama de la derecha lo que podemos observar es el caso de uso típico en el que los estudiantes, los usuarios típicos, simplemente reproducen los recursos educativos en diferentes, con subtítulos en diferentes lenguas, gracias a, pues eso, a tener los recursos subtitulados en diferentes lenguas. Y luego tenemos el caso del medio, que sería el caso en el que se corrigen los subtítulos si hay errores, porque estos sistemas de subtitulado automático pueden contener errores, o bien los propios estudiantes o los profesores corrigen los subtítulos, sobre todo los errores más graves. Y ya tenemos de esta manera los subtítulos disponibles en diferentes lenguas para nuestros recursos educativos. Por ejemplo, esto ya sabemos que está siendo utilizado con gran éxito en nuestra universidad, porque desde el año 2014 lo estamos haciendo con todos los vídeos que producimos. Y nuestros estudiantes Erasmus, Valencia es una de las universidades que atraen más estudiantes Erasmus de la Unión Europea, pueden consultar estos recursos educativos en diferentes lenguas. ¿Vale? Todos ellos... Vale, bueno, ¿qué ha ocurrido recientemente? Recientemente nuestra universidad quería extender estos servicios, el de Polytrans, como he dicho, eran dos, Polytrans y Polysubs, quería extender estos servicios también para el subtitulado en vivo, en tiempo real. Con lo que nos pidieron directamente fue crear un sistema como el que utilizamos para los recursos educativos ya previamente grabados, pero que funcionara en tiempo real. Y se ha instalado en las salas de conferencias principales de nuestra universidad. De manera que cuando llega un conferenciante importante, alguien que viene de fuera, alguien que hemos invitado muy importante y, por ejemplo, da la charla en inglés, podemos ofrecer los subtítulos automáticamente a nuestros estudiantes, bueno, por temas de accesibilidad, y también los subtítulos para que puedan acceder a ellos y traducirlos si quieren. ¿Vale? Entonces, esto se hace... No sé si aquí se ve en el fondo, esta es una de las salas más importantes, este sería el proyector principal, y aquí en los laterales suelen proyectarse las transcripciones, los subtítulos automáticos, y también tenemos una aplicación móvil muy sencilla en la que los estudiantes pueden escoger, pueden conectarse con el servidor de subtítulos y ver qué es lo que se está transcribiendo. ¿Vale? Bueno, esto se debe a que en los últimos años estos sistemas han progresado bastante, los de habla a texto, y la calidad de estos sistemas es relativamente aceptable. Y bien, en esta línea fuimos invitados hace un año aproximadamente por el Parlamento Europeo para hacer una prueba de concepto, presentarles una prueba de concepto de cómo podría ser esto mismo aplicado al Parlamento Europeo. Entonces, creo que tenemos una demo que quería mostraros para que os hicierais una idea de cómo funciona esto. Bueno, es una prueba de concepto, son dos vídeos unidos, discursos de las intervenciones de los eurodiputados en diferentes lenguas, y como vemos en el fondo un sistema que identifica la lengua del eurodiputado, cosa que es relativamente sencilla con técnicas automáticas, y la transcribe en tiempo real. ¿Vale? Entonces, simplemente quería indicar que a partir de nuestra experiencia en el mundo educativo observamos que para tareas relativamente sencillas, donde la calidad de la transcripción no sea crítica, donde no haya mucho ruido, donde la calidad del audio sea relativamente buena, es viable hoy en día utilizar técnicas que ofrecen resultados, yo no sé si decir aceptables, en este foro me cuesta mucho decirlo, porque yo sé que después de mi presentación a los intérpretes del Parlamento Europeo, yo sé que, claro, ellos dicen, tú no entiendes claramente
la complejidad del proceso que realizamos. Reconozco humildemente que no lo ignoro los detalles. Yo sé que es un proceso muy complejo. Sé que señorías, estas técnicas están muy años, lejos de lo que hace un intérprete humano, como alguien que dedica la vida a esto y que conoce bien el contexto en el que hace la interpretación, etcétera. Pero sí quería comentaros que estas técnicas están aquí, que en el mundo educativo nos han venido muy bien, porque en el contexto en el que las utilizamos o no se hace nada o se hace esto. Y bueno, en determinadas tareas muy sencillas es posible que puedan servir. Y bueno, no sé. Sí, creo que podemos dejar un poco la demo. Los efectos de la producción de los biocarburantes que tiene sobre los bosques, las zonas protegidas, la producción agraria. Pero la Comisión se ha precipitado a la hora de legislar. No disponemos de datos concluyentes porque las cifras que provienen de terceros países que tienen unas estructuras políticas y administrativas muy deficientes no son fiables. Faltan datos científicos también para aplicar el factor ILUC de una forma fiable y así no conseguiremos jamás que se sigan aumentando las inversiones en biocarburantes. La producción de biocarburantes ya tiene suficientes controles. Gracias a los Bueno, pues muchas gracias. Esta sería la final de mi presentación. Muchas gracias.